Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. La gran bienvenida a un nuevo programa de Conversaciones Palabra Pura. Cada 8 días tenemos un nuevo episodio. Este programa pertenece al Ministerio de Enseñanza Palabra Pura Blaze. Les invitamos a descargar nuestra aplicación y no solamente tenerla para encontrar un nuevo episodio, sino también ponerse al día con todos los demás episodios que tenemos guardados en esta aplicación junto a otros programas de nuestro ministerio. Les doy la bienvenida, pero también le doy la bienvenida a la invitada que tenemos hoy. Ella es María Sandoval. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jessy. A ti por aceptarla. Y nos vas a contar un testimonio maravilloso de sanidad que ocurrió, se manifestó en la vida de tu hijo. Tienes 2 hijos. Sí, así es. Niña, niño. Niña, sí. Así es. El menor, el niño, un testimonio de sanidad de dermatitis atópica. Sí. Para entender esto, para los que no sabemos mucho acerca de qué significa dermatitis atópica, podemos imaginarlo, digamos, tiene que ver con la piel, pero sí. Entonces hablemos desde el momento en que empezó a manifestarte. Entonces nace, ¿cómo se llama tu hijo? Luis Ángel. Luis Ángel, quien ahora tiene 4 añitos. 4 años. Sí. ¿En qué etapa de su vida empezó a manifestarse, de su corta edad, empezó a manifestarse esta dermatitis atópica y ahora nos explicas de qué se trata esto? Bueno, él empezó desde el mes de nacido, él empezó pues con un brote en la piel y pensamos que era del calor, del clima y esas cosas, pues no le prestamos mucha atención, la verdad, que con cremitas y de pronto más baños recurrentes y con ventilador o aire, pensamos que se le iba a quitar y a veces se le quitaba, a veces no y así supuestamente pues íbamos con él. Después de que pasa el tiempo, después de 6 meses la lactancia materna pues empieza a comer alimentos de a poco, empieza a aumentar mucho más el brote y ya era mucho más constante el proceso pues con él de la piel, se ponía rojo, era un sarpullido en toda la piel, la carita, entonces empezamos a hacerle exámenes y lo llevamos al médico y no, que es dermatitis atópica. Era lo que te decían. Sí. Cuando hablas acerca de brote, ¿podríamos relacionarlo como cuando a alguien le ha ocurrido varicela o qué tipo de brote podríamos como tener una idea? Es casi así similar, pero las bolitas eran más pequeñitas, eran más pequeñas y producían algún tipo de rasquiña, sí, él con mucha comezón se rascaba y se irritaba obviamente, entonces era que todo el tiempo estar con él echándole cremitas, que el polvito, que maicena, porque nos decían, no, échele maicena, que porque eso le ayuda a refrescar la piel y esas cosas. Y empezamos nosotros pues a seguir todo eso antes de llevarlo pues al médico como tal para que nos mandara cremas y todo eso. Le echamos maicena, lo teníamos en constante refrigeración pues por decirlo de esa manera, con aire fresco y poquita ropa porque la comezón era demasiado, el desespero del niño era bastante. Se desesperaba, sí, quizás lloraba por ese. Lloraba mucho por la comezón. Y entonces pues uno también se inquietaba bastante en ese tema. ¿En ese tiempo no estabas en Iglesia Palabra Pura? No, en ese tiempo estaba viviendo en Santa Fe de Antioquia, pues que era parte también caliente, entonces el clima pues decíamos que también era por el calor, que se abrotaba más antes de hacerle las pruebas de alergia. ¿Asistías a alguna iglesia? ¿Conocías la palabra? ¿No? ¿Viniste a conocer la palabra sí, a través de Iglesia Palabra Pura? A través de Iglesia Palabra Pura, sí. Bueno, entonces ahí tendríamos un
un contexto, digamos, de cómo empezó todo, Sí. pero no sabías exactamente qué era lo que estaba pasando, solo No, empezó sintomatología, así ¿sí? es. ¿Y hasta qué momento llegan al diagnóstico? Bueno, empezó hasta el año. En el año nos trasladamos para la ciudad de Pereira y ya acá empezamos con todo el proceso, que las citas médicas, que porque pues veíamos que el brote no mejoraba y antes aumentaba mucho más. Entonces empezamos con citas y ir al médico y esas cosas, hasta que nos dijeron, no, eso es dermatitis, que eso no pasa nada, que eso con el tiempo pues se le va regulando un poquito, regulando, no Pero no quitándose. pasa nada, pero ya Sí, sabías lo que estaba provocando en tu sí. hijo. Y entonces, Bueno, después de eso ya yo sabía pues que no era normal pues la dermatitis, que eso era otra cosa, yo sentía. Entonces empezamos a investigar y eso en internet uno busca muchas cosas y aparecen muchas cosas. Entonces yo voy al médico otra vez nuevamente porque ya era mucho más el brote. Voy donde el médico y le digo que no se le quita con todo lo que le mandaban, no, pues no se le quitaba, entonces ellos les mandaron más exámenes de sangre para ver si de pronto era algo de la sangre que le estaba ok. causando ese brote. Después de esos exámenes, todo, pues en la sangre todo bien, ¿no? Que no tiene nada, no es nada de la sangre. Bueno, nos lo llevamos para la casa de otra vez. Bueno, seguimos con las cremas y todo lo que le habían mandado. Después de eso, leí en internet que pues podía ser alergias de pronto de animales o cositas que le podían ayudar ¿Qué te al llevaba brote. a esa búsqueda de no solo parar porque podría, no, el médico dijo eso, pero constantemente no, algo tiene que estar pasando Por- adicional porque no está funcionando? Sí, porque yo veía que pues las cremas y todo lo que le mandaban no funcionaba, entonces todo lo que uno hacía no le veía mejoría al niño, entonces yo buscaba en internet pues como para informarme mucho más aparte de lo que me decían los médicos, y yo buscaba en internet hasta que un día llegué y busqué en internet y me apareció que de pronto puede ser alergia o puede ser alimento o puede ser algún animal o algo que le estaba causando eso. Y pido cita con la alergóloga, alergología, Mm. y no, que vamos a hacerle estudios, pruebas, y empezaron pues con los estudios, las pruebas, lo llevamos, y resulta que salió que era alérgico a alimentos, a lácteos, todo lo que tenía que ver con lácteos, al huevo y a las lentejas. Entonces Mm. le empezamos a hacer más exámenes y todo eso se lo retiraron a su corta edad, a pesar de que tenía un añito larguito. Todos esos alimentos ya no podía comer nada de su alimento, entonces era como sopita de verduras, fruticas y Ujú. lechita, pues de esas que vienen como deslactosada y esas cosas que le mandan los médicos que son supuestamente para ese tipo de casos. Y empezamos a darle la comida y esas cositas y pues nosotros no sabíamos, antes de no saber todo eso, pues nosotros le dábamos todo eso y el brote nada, había noches que no podíamos dormir porque el niño era la comezón, todo eso, entonces todo eso fue llevando a un, pues un cansancio del niño, estrés de nosotros también. Ujú. Y llegó un punto pues que ya dijimos no, que cuando eso fue cuando fuimos a hacerle las pruebas y le hicimos las pruebas, ya supimos que era alergia a los medicamentos. Bueno, María, pero ahora que tienes entonces un diagnóstico que te están dando con unas indicaciones, no puede comer esto, huevo, leche, lentejas, y ya sabes exactamente Sí. cuáles son los alimentos a cuidar, pero hay muchos componentes, o mejor, muchos productos alimenticios que tienen como componente precisamente a base de leche, de huevo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba contigo? Saber que tenías que ahora entonces vigilar esos productos porque eran un foco para llevar al niño a ese comezón y esa angustia de él sentirse sofocado. Bueno, pues era muy complicado, la verdad, porque en cada producto tocaba estar leyendo, parecía una loca en el supermercado leyendo,
y escogiendo una cosa y la otra, a ver cuál tenía y cuál no tenía, pues esos componentes. Entonces, cuando lo llevábamos a la casa tocaba pues alzarlo y cocinar aparte pues, la alimentación de la hija mía, de mi pareja y la mía aparte de la parte, porque era muy complicado, porque cualquier cosita que de pronto tuviera de componente y lo comiera, la voz de él se le ponía ronca a veces, porque trataba de bloqueársele pues como las vías respiratorias. Sí. Entonces tocaba alzárselo y tener un estricto como, alzado pues todos los alimentos y todo eso. Wow. Y estar pendiente que no fuera a comer o que de pronto la niña, que era pues también pequeña en ese entonces, no fuera a dejar algo por ahí que él se lo fuera a comer, porque ya teníamos el problema con él y tocaba darle el remedio de una vez porque de una vez se brotaba. Y el brote le demoraba una semana, a veces 2, para que ya se le fuera mermando un poquito después de que comía el alimento que le hacía daño. Pero es que entonces ahora estamos describiendo una sintomatología que incluso afectaba sus vías respiratorias. María, a veces cuando tengo la posibilidad de estar delante de padres que están con su bebé y el bebé está llorando un poco, noto un poco de angustia, de, ay, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasaba por tu mente cuando notabas estas cosas? Porque muchos padres incluso de manera incorrecta, es incorrecto, pero decía, yo preferiría vivir este dolor a que lo esté pasando mi hijo. Sí. Pero, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué provocaba? ¿Qué sentimientos tenías? No, pues mucha angustia, no, es que a veces no se puede ni escribir porque era algo, un cansancio agotador, no saber a veces qué le pasaba, si, qué pudo haber comido, qué le pudo haber hecho daño. Claro, porque entonces a pesar de que lo cuidabas, aún así volvía a los episodios, era, ¿qué pasó? No, ¿qué le di? ¿Qué puede ser? Sí, era así constante, que hice mal, que le di, que no puse cuidado, o a veces me echaba yo también la culpa porque dije, no, es culpa mía que él se ponga así porque no estoy pendiente, es lo que debería estar pendiente a él. Entonces muchas veces eso me frustraba, la verdad, me frustraba y me sentía agotada también porque eso pues agota. Y a pesar de que tenía a mi pareja, pues yo me sentía como, a veces como ganas de tirar la toalla, pero yo lo veía a él y no puedo porque él depende de mí, o sea, los cuidados dependen de mí porque ¿quién más? Entonces era como eso todo el tiempo una angustia y estar pendiente. Y que él a su corta edad no comprende, o sea, como para él decirle, recuerda que no puedes comer esto, ¿no? Tenías que estar completamente vigilante de que no fuera a coger un pedacito de huevo o quizás una salsa. Galletas también, porque nada de galletas podía comer. Nada de galletas. No, nada de pues papitas, nada de esos juguitos que vienen en cajas, en cajitas, porque todo eso, pues todos esos componentes también le hacían daño a él. Entonces era como una vigilancia muy estricta, la verdad, y cansancio también, eso agotaba mucho. No podíamos salir con él cada que vamos al parque, porque en el parque pues muchos dulces, no le podíamos dar nada de dulce esos que contenía, entonces nos reservábamos mucho no salir con él, entonces más que todo era en la casa y así todo el tiempo. En ese tiempo, entonces no estabas en la iglesia y empiezan a aumentar los síntomas, porque incluso me mencionaste extra micrófonos que incluso a temperaturas, a alergias a diferentes cosas estabas hablando. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, bueno, nosotros cuando nos vinimos para acá, para Pereira, nos vinimos a una finca, entonces pues teníamos un perrito y en la finca pues siempre nos falta el zancudo, la hierba. Entonces, pues todo eso le iba aumentando mucho más el brote y empezó que ya el brote no eran bolitas, sino que eran como unas llagas en el cuerpo, ya eran con llagas. Y yo dije, pero o sea, yo no le estoy dando alimento, lo estoy cuidando porque las llagas aumentan. Entonces, pues era así y fuimos y dijeron que no, que eso era producto de esa alergia que él tenía
que como los alimentos, pues todo lo que contenía a veces una pizca que probara, le hacía eso, entonces a medida que él iba comiendo todo eso, pues muchas veces el cuerpo no lo eliminaba, entonces eso le iba ayudando a que esos brotes pequeños se fueran convirtiendo, pues más que todo era en llagas, en la boca, en las manos, las piernas, el cuerpecito, pues más que todo el cuerpo. Entonces todo eso era complicado y para uno saber qué mal le estaba haciendo daño al niño, entonces era bastante estresante, la verdad. Estresante, al punto Sí, de las lágrimas, me imagino, sí. de esto. Mm, Llegas entonces a Iglesia Palabra Pura. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno, antes de llegar a Iglesia Palabra Pura, pues con todo eso, a pesar del niño, pues todo eso, yo literal me estaba volviendo loca porque había noches que no podíamos dormir, le echábamos una cosa, que la otra, que los remedios, en la mañana pastillas, al mediodía jarabe, después de mediodía otras pastillas, y era así todo el transcurso del día, pastillas, jarabe, que cremas, que una cosa y que la otra. En la noche él a veces no podía dormir, no nos dejaba dormir, la verdad, en la noche. Eran las 3 de la mañana a veces y tocaba uno estar despierto con él echándole una cosa, la otra. Entonces todo eso también pues fue generando en mí un estrés que ya yo no quería, no dormía, demoraba mucho tiempo, muchas veces sin dormir a veces con él por estar pendiente a él en el día, en la noche. Y todo eso pues fue complicado un poquito en el tema de mi salud mental, por decirlo así, porque yo dije, no, yo me estoy volviendo loca, ya yo, o sea, no me preocupaba más por mí ni por la niña, porque aparte, pues la niña también la tenía. Yo era concentrada en el niño, y dejaba muchas cosas de lado, por ejemplo, mi salud, que empezó un poquito a complicarse porque ya estaba como entrando en un estado de depresión por eso. Wow. Entonces, ya aparte de que no salíamos, nos quedábamos todo el tiempo encerrados por el tema de la alergia del niño, la niña también, entonces todo eso fue generando a mí trastornos del sueño también porque a veces no dormía en la noche. Y Okay. si me dormía, entonces empecé a tener pesadillas, Oh, sueños horribles, y con el entonces niño, sí, respecto con a... el niño. Ujú. Entonces, todo eso fue deteriorando un poco el tema de mi salud. Pues no al punto que digamos, pero sí fue un poquito complicado. Yo tenía unos sueños de todo el tiempo de lodo con los niños, con la niña, y todo eso, ¿no? Y me iba generando un miedo porque yo dije, ¿será que el niño a raíz de esto pues se me va a morir? O no va a tener una cura o todo eso, porque aparte los médicos me decían, no, eso es de por vida, eso va a tener que aprender a vivir con eso. Entonces todo eso me iba generando pues estrés y Tranquila, todo eso. tranquila. Entonces yo a raíz de eso no dormía, los sueños eran como, no sueños, eran estilo pesadillas. Eran como pesadillas con él, con la niña. Y Entonces, también ese sentido de culpabilidad, sí, porque porque estabas teniendo mucha culpabilidad. yo me sentía culpable porque yo dije, no, si comió algo fue por mi culpa porque no le presté la suficiente atención que de verdad merecía el niño, o me descuidé, que no soy la mejor, de pronto la mejor mamá, que descuida, que no está atenta. Entonces, pues todo eso fue generando problemas, la verdad. No, ok. ¿Y qué te lleva entonces a encontrar esta verdad acerca de Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero también como el sanador? Bueno, yo tuve un sueño antes de venir a Iglesia Palabra Pura, tuve un sueño, yo digo que horrible, con el niño que lo encontré y a la niña también, porque todo eso me iba generando como alejarme de más que todo la niña por estar pendiente solo del niño. Yo tuve un sueño donde ellos estaban en un lodo, pues, en un lodo, y yo les tiraba la mano a cogerlos y no podía, entonces yo dije, no, tengo que buscar una solución, o entonces yo empecé a llamar a mis hermanas, yo dije, tengo que ir al psicólogo porque literal me estoy volviendo como loca, no sé qué más hacer,
médicos, todo, me dicen que lo de la niña es de por vida, aparte de eso estoy teniendo estos sueños. Entonces llamaba a mis hermanas a decirle que números que para ir al psicólogo y esas cosas. Ese sueño yo dije, no, yo había escuchado de Jesús, de Jesucristo, y yo decía, yo decía, no, eso es puro cuento. Sí. Eso la gente es para que Pensabas uno crea lo que ellos creen, porque decían que Jesucristo sanaba, que Él cambiaba vidas. Entonces yo dije, eso es puro cuento, decía yo, eso es puro cuento. Hasta que llegó el punto donde yo dije, ¿será verdad? ¿Será verdad que lo que dicen que Jesucristo cambia, restaura y ese sanador, será real lo que me están diciendo? Y yo dije entre mí, tengo que probarlo, a ver si es verdad. Lo dije entre mí, yo dije, tengo que probarlo. Y empecé a buscar en internet iglesias para empezar a congregarme y yo dije, bueno, veamos si es cierto. Yo no tenía nada de conocimiento de sanidad ni nada de eso. Okay. Y Solo empecé querías a buscar, buscar ayuda. Quería Entonces, buscar ¿será ayuda. verdad? Es lo que el pensamiento que tenías en este momento. Buscas iglesias cristianas y te aparece. Sí, yo busqué y me apareció una cerca de la casa, pero en las reseñas que como que tenía no eran como las que yo buscaba. Entonces yo seguí buscando y me encontré en la escuela de mi niña una señora que venía acá a Palabra Pura y yo le comenté el caso, que estaba buscando iglesias donde congregarme. Entonces me dijo, te la tengo una iglesia muy buena, es excelente, me encanta, es la que estás buscando. Y yo, bueno, me envía la dirección por WhatsApp y yo voy. Así fue, ella me envió la dirección en el WhatsApp y yo asistí. Yo vine a finales del año 2023, 2022, octubre, noviembre más o menos, por ahí vine. Al primer servicio yo vine, ese día yo dije, no, esta es mi casa, estaba el pastor. Wow, y no tenías ninguna No tenía, antecedente de estar en una iglesia cristiana, de la palabra, tanto que ni creías como tal. Y si te sientes, viniste sola, viniste con tus hijos. No, yo vine sola porque no sabía que acá pues tenían espacio para los niños, yo vine sola. Ese día que yo vine, yo me sentí como tan aliviada, yo sentí una paz, una tranquilidad y vine ese día con un susto de recibir al Señor porque yo dije, de la única manera que puedo, que como me dicen que de la única manera que Dios restaura, sana, es recibiendo al Señor Jesucristo. Yo ese día vine, una enseñanza muy buena que tuve, que dieron ese día. Yo dije, no, esta es mi casa, aquí me quedo. Wow. Y yo ese día con un miedo, cuando dijeron quién estaba para recibir al Señor Jesucristo, yo no sé, algo a mí me detuvo. Y me fui sin recibir al Señor Jesucristo. Me fui, fue el primer domingo que vine. Y yo me fui para la casa y era con un susto y yo, pero ¿por qué no lo hice? ¿Qué me detuvo? Esperé el siguiente domingo, vine. Ese día dieron lo de sanidad, dieron como una charla de sanidad que él era el que había dado, era el sanador, que él había llevado en la cruz nuestras dolencias, todo eso, pues fue como muy corto. Y yo ese día literal me puse a llorar acá en la iglesia. Yo sentí una tranquilidad cuando llegó el momento de recibir al Señor Jesucristo. Yo lo recibí ese día y me sentí feliz, me sentí calmada y empecé a venir, hasta que supe que tenían espacio para los niños. Empecé a traerlos, que incluso cuando los traje, la profe le iba a dar una galletita. Yo le dije, no, profe, no le dé porque el niño tiene la alergia. Entonces, bueno, no le dieron ese día. Yo incluso le traje frutica para que comiera. Y ese día llegué y empecé a venir y me fui llenando de la palabra de Dios y me fui llenando. Entonces cambié ya de perspectiva, que yo dije, no era cuento lo que me decían, no era... Jesucristo es verdad, Sí. lo recibiste con todo el entendimiento. Sí, lo recibí feliz y con ya entendida de lo que estaba haciendo, que ya no era cuento de otras personas, sino que ya lo estaba viviendo yo misma y dije, es real.
es real. Pero aún seguía la sintomatología Aún seguía. en él, pero creo que tuvo que haber cambiado completamente esa angustia o por lo menos una evidencia de que ahora tienes a Jesucristo, el ancla de tu vida, la roca. Sí, la verdad es que cuando empecé a llegar acá, que empezaron a ir como, empecé pues a ir conociendo la palabra, empecé a empaparme mucho más, a leer la Biblia, porque no la había leído. ¿Nunca la habías leído? No la había leído, empecé a leerla, incluso llegó un momento en el que empecé a leerla desde el Génesis, de recorrido, no leía la parte de atrás, y llegué en la parte de los sacrificios, donde tenían que matar las tortolitas, las palomitas, y yo dije, no, ahora sí me voy a terminar de volver loca, porque ¿dónde voy a matar yo esos animales para el sacrificio? Claro, no. Estabas aprendiendo. Estaba aprendiendo, y yo no, ahora sí me voy a terminar de volver loca. Pensaste que eso aplicaban, claro, no estabas, estabas aprendiendo a dividir la palabra correctamente. Y yo dije, no, ahora sí me voy a volver loca, o me van a meter a la cárcel donde me van matando los animales. No, yo no soy capaz. Y fui leyendo y fui siguiendo, pues viniendo acá, poco a poco Menos mal, imagínate. Fui entendiendo la palabra poco a poco. Cuando ya llegó un servicio donde el pastor nos explicó sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que ya anulaba todos esos sacrificios, y yo dije, ay, sí. Ya no me van a, ya sí, no tengo que hacer literal, eso. Yo dije, qué alivio, porque literal me volví loca. Ay, no. Sí, entonces empecé a ir orando, y ya a pesar de que yo veía los síntomas del niño, entonces yo, ay, Diosito, ayúdame, yo sé que si tú lo hiciste, quisiste que eso le pasara a mi hijo por algo. ¿Pensabas en ese momento que Dios de alguna manera había puesto eso en tu hijo? Y sabemos que no, sabemos que en el mundo suceden cosas malas porque el mundo está caído, ¿sí? Pero tenemos la respuesta, porque la palabra dice en Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, matar y destruir. La enfermedad viene a eso, a robarte la paz, tiene el potencial de matar, porque incluso bloqueaba las vías respiratorias, y a destruir todo lo que tengas planeado para tu futuro. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Pero ahora entonces tú apenas estás conociéndolo. Lo que tú piensas es, bueno, pues Dios puso esta enfermedad, entonces piensas en ese momento. Vamos a la escuela de sanidad. Empieza la escuela de sanidad. Bueno, yo pensaba eso, bueno, si Dios me lo sanará algún día. Algún día, sí. Algún día me lo sanará, o por algo Él le puso esta enfermedad, porque yo pensaba pues que eso lo ponía, las enfermedades eran mandadas por Dios para enseñarnos algo, para mostrarnos algo, de pronto errores que uno cometía, porque yo no creía tampoco, yo dije, no, si alguien lo sanó fue porque es muy correcto o muy... también pensabas eso, sí, claro. Pensaba. Se ganó la sanidad, se la ganó. Yo pensaba que era, como por obras, que porque es muy bueno, o de pronto porque nunca cometió algún pecado, o nunca cometió errores, pensaba yo en ese entonces. Empecé poco a poco leyendo, ya iba entendiendo más por la enseñanza que nos dan los pastores, que son perfectas, y es desmenuzadito cada capítulo, y uno lo va entendiendo lo más de bueno. Y fue entendiendo hasta que llegó la escuela de sanidad, dieron el anuncio, y yo dije, eso es para mí, eso es para mí. Yo dije, eso es lo que yo necesito, la escuela de sanidad. Empecé a venir en el primer servicio. Yo no entendía nada de la Santa Cena, no entendía nada de la sanidad de eso. Y en el primer servicio de sanidad, en la escuela de sanidad que usted nos enseñó eso, yo fui entendiendo poco, porque yo dije, si es una herencia, ¿por qué mi hijo está enfermo? Si eso fue una herencia que Dios nos dio, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal o qué hice mal? Y empezamos. En la segunda vine, que usted me regaló el libro de la Santa Cena, que usted preguntó que no. Yo ese día empecé a leerla, y la leí, y empecé como a sacar los versículos, como a personalizarla. Empecé a personalizarla, y hice una oración
para el niño, especialmente pues para él. El tercer servicio vine de la Escuela de Sanidad, ese día vine, recibimos todo, yo ese día pues oré y aparte de toda la oración que hicimos ese día acá, yo ese día me fui para la casa y no sé, algo me decía a mí que le diera leche al niño, que le diera leche y yo, ¿será? Y era siempre con un sustico y yo, ¿será que le doy? Hasta que me animé, yo dije, le voy a dar. Pero bueno, antes era, ni se me ocurra darle leche. Sí. O sea, eso no era un pensamiento como, de pronto lo de leche antes, no, eso era antes, era que no tenga leche. Pero ahora está viniendo después de la escuela de sanidad, sales ya entendiendo la sanidad es una herencia y ahora cómo puedo tomarla, porque bueno, si es una herencia y entonces cómo hago para tomar esa herencia, cómo hago también para poder que se manifieste en la vida de mi hijo. Y entonces ahora pasa un pensamiento luego de esto, en la noche incluso de esa escuela, después dice, de la escuela. Ve, yo debería darle leche, pero es algo totalmente contrario al patrón que ya llevabas. Sí, entonces, bueno, ese día llegué yo y yo, no, dele leche, y yo le di un poquito de leche con susto, porque pues todavía no, no entendía, a cierta, pues. Susto, pero sentías Sí, como... ese impulso de darle Okay. leche. Yo le di y esperando la reacción y yo les levantaba la camisita, la carita, y yo le miraba y nada, y nada. Y yo no me la creía, yo feliz. Yo no me la creía, no sabía si asustarme, si ponerme feliz, porque yo veía que no le estaba haciendo nada a la leche, yo veía que no tenía ninguna reacción, porque él al momentico cuando comía algo, como a los 5 segundos empezaba el brote, y él empezaba a rascarse y ese día no. Que es una batalla de fe, estaba entre sí y está, pero tal cosa y estabas luchando esa batalla de fe. Entonces me acosté tarde, ese día me acosté tarde en la noche pendiente porque siempre tenían sustico yo hasta que, bueno, me acosté, al día siguiente me levanté y me acordé, el niño. Y fui a mirar nada. Yo ese día feliz, yo dije, me lo sanó, Dios me lo sanó. Yo feliz, yo ese día me puse a llorar, yo feliz, llamé a mis hermanas, les conté, yo no lo podía creer. Y ya me dijeron, ¿en serio? Sí, yo le mandé fotos. Y me dijo, ay, no lo puedo creer. Y yo sí lo puedo creer. Ya sí lo puedo creer, que Dios me lo sanó. Ese día, en todo el día, no tuvo ninguna reacción. Pues fue con lo de la leche. Ese día no tuvo nada de reacción de los síntomas que le daban. Que estamos hablando que no era, de pronto a veces le daba, no, era le dabas y 5 segundos y ya empezaba el brote, que incluso llegaba a las llagas, como tal. Entonces, ahora leche, pero habían otros alimentos que le producían. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, ese día que empecé con la leche, yo dije, bueno, hoy no le doy más nada así de pronto que le vaya a hacer daño, que yo todavía tenía el susto, porque no entendía todavía el conocimiento claro, y la estás certeza. afianzándote en esta verdad. Ese día le di la leche, en ese transcurso no le di más nada que sabía que le iba a hacer daño. Al día siguiente le di huevo y yo esperando la reacción porque era una lucha, creía, pero tenía mi miedo. Al mismo tiempo había incredulidad y había que lucharla. Entonces al día siguiente le di huevo, nada, no tenía nada. Por la tarde él se comió una galleta y el papá llegó. Y no, que quítele la galleta al niño, que cómo le ocurre darle galleta al niño. Y yo le dije, no le hace nada, y él no creía. Y yo, no, ya él comió, no le hace nada, mire que ya él comió. Ayer le dimos leche, y yo, ¿cómo así? Y yo, sí. Se empezó a contarle, le he dado leche. Yo le dije, ayer le di leche y nada, no le hizo nada, mire, ya hoy le di huevo en la mañana y tampoco. Y yo le dije a él, Dios me lo sanó porque él es católico, es él muy poco de Dios y esas cosas. Y él ese día yo vi una reacción de él que me sorprendió también porque yo le dije, Dios me lo sanó y él se quedó serio. Y al mismo tiempo las lágrimas porque no veía la reacción del niño que tenía la alergia de eso. Entonces yo le dije, voy a seguir yendo a la escuela de sanidad, voy a seguir yendo a la iglesia y de ahí yo no me voy, no me muevo de ahí. Y empezamos poco a poco con el
con los alimentos y ya, gracias a Dios, ninguno le hizo en esa semana que le fui experimentando, ningún alimento le hizo alergia ni le hizo daño. Ahora hablemos de Luis Ángel y de la reacción de Luis Ángel, de poder comer tomar su leche, comer su huevo, y ya no le pica y ya no está estresado por la comezón. ¿Qué empezaste a notar la alegría de tu hijo? Él, cuando yo empecé a darle, él me preguntaba, ¿sí puedo comer, mami? Porque pues ya él estaba acostumbrado que no podía comer huevo, ya yo lo iba enseñando que no podía comer leche y él me decía, ¿sí puedo comer, mami? Y yo decía, sí, mi amor, ya tú puedes comer, ya Diosito te sanó, le decía yo, Diosito te sanó. Y era feliz, ay, me abrazaba y gracias, mami, gracias, Diosito. Decía, gracias, Diosito, porque me sanaste. Y yo le dije, sí, mi amor, ya puedes comer. Y era feliz porque nunca lo había comido y eso quería comer y comer y comer. Entonces yo veía esa felicidad de él y yo, ay, todo el tiempo, yo, gracias, Dios. Gracias porque tu palabra es verdad y no era mentira lo que me decían, que Dios sanaba, que Dios restauraba. Y agradecida, un agradecimiento inmenso por ese milagro. Maravilloso. Estás aprendiendo más de la palabra, viviéndola más. Quiero preguntarte, ¿cómo duermes ahora? Bueno, ahora mis noches son muy buenas. Sí, pues ya él duerme toda la noche, ya gracias a Dios su piel se restauró en el problema de la dermatitis. Ok, También, porque habían quedado secuelas, sí. Secuelas de eso. De las llagas que le salieron a él, pues le iban a salir, sí, le quedaron cicatrices. Entonces, todo eso se le fue desapareciendo. Ay, bendito Dios. Tiene como 2 nomás en el brazo. Pero después de lo que tenía, ya se estaba desapareciendo. ¿Y eso también desaparecerá? Todo el cuerpo, sí, con la llave. Era todo el cuerpo. Todo el cuerpo, la cara, los brazos, las piernas, las manitos, la boca, que sí. Todo eso eran como unas llagas muy parecido. Cuando uno le da esas enfermedades que se le va comiendo como la piel, eran unas llagas así bastante, y toda la piel, gracias a Dios, está restaurada hoy en día. Bendito toda la piel Dios. lisa, suave, como la piel de un bebé, tensa y es sin cicatrices, porque ya las cicatrices también se le fueron. Wow. Gracias a Dios, sí. Todo eso se le fue desvaneciendo. Y un gozo maravilloso en tu vida, en tus hijos creciendo ahora en los caminos del Señor. Por políticas de las redes sociales no podemos mostrar las imágenes tengo conocimiento de las imágenes del material, digamos, podríamos llamarlo probatorio de lo que pasó, porque cuando uno ve el niño, pues uno ve esos síntomas que nos está narrando María, pero lo que nos está diciendo ya impacta solamente con la descripción. María, en el lugar de todos los padres en este momento que están conectados, que también pueden estar diciendo, me siento angustiado porque no sé qué hacer, lo he llevado a este médico, al otro, he probado con este tratamiento, he probado con lo otro. La respuesta está en Jesucristo. Así es, en Jesucristo. Hoy lo afirmo y lo reafirmo, que es la respuesta, el camino y la única salida a nuestros problemas. Es Él, es nuestro Señor Jesucristo. Tomar la sanidad, abrazar al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Así es. Y eso no solamente lo va a experimentar el Padre, sino sus hijos también, como parte de esa familia que se ha entregado al Señor. Muchas gracias, María. Te esperan grandes cosas en el Señor. Estás aprendiendo, te estás apropiando. Sí. Y esperamos entonces más testimonios de María. Estamos hablando que llevas en la iglesia un año, sí, un año. Así que vienen más testimonios. Un año, y me dijo otra cosita que dime. Hace 8 días se le celebró el primer cumpleaños a mi hijo, que tiene 4 años, como él no podía comer nada. Hace 8 días se le celebró el cumpleaños y fue maravilloso porque el primero, tiene 4 años, pero fue la primera fiestecita que le pudo hacer. Porque para la gloria de Dios, porque estaba sano. Y porque podía comer su torta, su torta, con leche, con huevos, con todo lo que contenía allí. Tranquilo él y usted también de que podía hacerlo porque está sano para la gloria
y honra del Señor. Así es, sano para la gloria de Dios. Que Él es el único sanador que puede con todo, con toda enfermedad, contra todo pronóstico, y que a pesar de ver uno las reacciones, puede tener la certeza de que Dios ya lo hizo, que Dios ya pagó y puso en la cruz, se llevó todas esas enfermedades, y que para la gloria de Dios hoy mi hijo está sano. Gloria a Dios. Y esto solamente es una prueba de lo que ya pasó. Así, no ya regresa. eso quedó en el pasado, ya esos son malos recuerdos, y ya ahora en Dios tenemos buenos recuerdos de nuestro Señor Jesucristo. Sanidad de mi hijo, tranquilidad para todos. Así es. Así que gracias, María, por haber estado con nosotros. Como te digo, creo que este es el primero de muchos testimonios maravillosos de todas las grandezas que Dios tiene para tu vida y tu familia. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa Conversaciones Palabra Pura. Dios es bueno todo el tiempo y hay una salida siempre para cada situación. Por más que parezca oscuro el camino, la luz de la palabra te puede guiar hacia el destino maravilloso que Dios tiene para ti. Así que te invito a seguir este ministerio Palabra Pura Blaze y nuestros programas. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.